Bueno, ahora sí, solamente me gustaría que me confirmaran si ya se escucha bien, si ya se escucha como debe de ser. Y a la confirmación arrancamos. ¿Sí se escucha? Alguien que esté conectado y que me pueda decir, Jean-Pierre. Sí, ahora sí, dice Pedro Castañeda. Perfecto, muy bien. Es que conecté el micrófono posteriormente y bueno, cometí un pequeño error. Entonces, decíamos Hag Sameach, ¿no? Hag Pesach Sameach, que eso pues sería el equivalente a feliz fiesta de Pesach. Y ya agrego yo y panes sin levadura, porque viene juntito uno con otro, ¿no? Les decía yo hace un momento que estamos a punto de festejar nuestra primera fiesta del año, un Moed que no es otra cosa más que una cita divina con nuestro Creador, ¿no? Hemos dicho muchas veces que cada que hacemos esto, ¿no? Y festejamos las fiestas, el Señor nos va mostrando con una didáctica que solo Él puede hacer sus planes, ¿no? Sus planes para con nosotros, que somos su pueblo, a través de cada una de esas fiestas y de cada una de estas fiestas, como las que empezamos a partir del día 28, vemos el plan de Hashem, ¿no? Para con el hombre, para con cada uno de nosotros. Y les pongo yo aquí que conocer y experimentar cada una de las fiestas nos llevará a conocer mucho mejor el carácter de Adonai y sus planes perfectos, ¿no? Para con su pueblo. Y les pongo yo aquí que vamos a ver algunos conceptos. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos muy bien relacionados con todos y cada uno de los conceptos, con todos y cada una de las palabras, que inclusive muchas de ellas en hebreo tienen una connotación y una traducción también al español, pero que lejos de querer traducirlas, queremos conocerlas y explicarlas. Y muchos de los demás que van a estar viendo este video, no. Y por eso lo vamos a hacer para todos, para los que ya conocemos y para los que no, ¿no? Les pongo yo aquí, el primero de los conceptos que vamos a ver es Pesach. Y Pesach es el nombre que se le da al animal que será sacrificado. O sea, propiamente, la víctima es Pesach. Y que su sangre servirá como marca que diferenciará a su pueblo del resto, ¿no? En este caso, del pueblo egipcio. Es también la sangre del cordero, perfecto, que es la tipificación, como lo hemos dicho muchas veces ya, de la sangre de Yehoshua HaMashiach, que inclusive, fíjense nada más, nos distingue de igual forma como distinguió al pueblo hebreo del pueblo egipcio, nos distingue hoy también del resto del mundo y nos da la esperanza eterna, ¿no? Entonces, Pesach, o como en inglés se conoce como Passover. Esto es interesante porque los americanos son muy textuales al nombrar las cosas y ellos ponen Passover, que significa pasar por alto, ¿no? De hecho, cuando buscábamos el vino para el Seder, es necesario que diga Passover, ¿no? ¿Por qué? Porque eso será un vino especial que está hecho específicamente para poderse consumir en la cena de Pesach o a cualquier día de la semana de panes sin levadura. Eso significará que este vino, ¿no? Fue hecho sin hametz. Pero bueno, vamos a lo que es, ¿no? Passover, pasar por alto o por encima. Siendo así, la fiesta de Pesach, un memorial que recuerda cómo Hashem liberó y distinguió a su pueblo, ¿no? Pasó por encima de ellos y no les tocó el último de los toques o el último juicio que se ejecutó sobre el pueblo egipcio, que era la muerte de los primogénitos. Cabe recalcar que entre la tarde del final de nuestro Shabbat, que termina en sábado, a la caída del sol del día sábado, a la caída del sol del domingo, ese día no se considera Shabbat. El día 14 de Aviv, que para nosotros sería el 27, es el día que usamos para terminar de sacar y de destruir, en el caso de que así sea, toda la levadura, ¿no? Y el hametz que pudiésemos tener todavía, ¿no? Este día, el 14 de Aviv, también se le conoce como Sebach Pesach,
¿Qué significa Zebah Pesaj? Pues el sacrificio de Pesaj, ¿no? El 28 de marzo por la noche, después de la caída del sol, o sea, del domingo, ya domingo a la caída del sol, se hace el Seder de Pesaj, siendo también el primer día de panes sin levadura, de matzot, ¿no? Es importante señalar que en estos momentos, y esto es una nota que yo les pongo aquí, esta es una nota que en particular lo platicamos el año pasado cuando empezó todo esto del asunto de la pandemia y todo este asunto provocado por este asunto de crisis mundial, ¿no? Y es que muchas personas se encuentran en este momento en situaciones o sin trabajo o con jornadas reducidas, ¿no? Y por ende con ingresos afectados, ¿no? Deshacernos de algunos alimentos podría resultar complicado en este momento para muchas familias. Entonces, lo normal es que cuando venga este tiempo, nos deshagamos de todo lo que contenga hametz, o todo lo que pueda estar con levadura, o que pueda estar leudado, ¿no? Les pongo yo aquí que deshacernos de alimentos podría resultar complicado por el motivo tal, y como lo dijimos el año pasado, cuando empezamos todo esto, ¿no? Podríamos tomar la siguiente opción, ¿no? Y esto es algo que quiero que de verdad lo pongamos en la balanza y lo hagamos de manera correcta, ¿no? Con toda sinceridad, solemnidad y con toda responsabilidad que con esto lleva, poner en un lugar fuera del alcance, ¿no? Y contacto de nosotros durante esta semana todo aquello que se tenga y sepamos que contenga hametz o procesos de leudo en ellos, ¿no? Ya pusimos una lista, tanto la puse en el Face como la puse también en el grupo de Telegram, ¿no? Y es que esta lista pues es muy extensa. Hablamos inclusive que hasta el tomate frito, ¿no? No es recomendable porque no sabemos si se ocuparon elementos que pudieran haber fermentos en ellos. Entonces, sabemos la situación y sabemos que es muy complicado. Y entonces, pues que se aparte y que se guarde y durante este tiempo sea apartado, ¿no? Siendo estos paquetes cerrados con los cuales no se tenga contacto, ¿no? Que estén sin empezar, que no se hayan abierto previamente. Es decir, les pongo ya aquí, bolsas, sobres, botes o cajas que estén cerradas. Si en algún caso ya hay alguna abierta, pues sí sería necesario deshacernos de ella o meterla en un frasco con el cual no haya contacto alguno, ¿no? Con el interior. Porque esa es la idea, que no tengamos contacto con ello, ¿no? Una bolsa de avena o de cereales, por ejemplo, botella de vinagre o vinagretas, etcétera, les pongo yo aquí. Si se tienen frascos o botes, las pastas o los cereales, cerrarlos lo mejor posible y guardarlos, como ya hemos dicho antes, en un lugar donde no se tenga acceso, ¿no? Que no haya libre acceso. Esto para quien no pueda deshacerse de lo que tenga en ese momento. Si tú estás en un momento de opulencia y no tienes ningún problema con ello, o esto no te ha afectado de ningún tipo, bueno, pues hazlo, deshazte de todo. De hecho, lo venimos hablando, David les venía escribiendo en el grupo desde hace ya algunas semanas antes, ¿no? Inclusive un mes atrás, vamos a empezar a consumir todo lo que sea que podría estar leudado para deshacernos de ello y que el día que llegue, como ya estamos a la víspera, no tengamos que tirar mucho, ¿no? Les pongo yo aquí el primer día de matzot, o de los panes sin levadura, siendo el 28 de marzo o 15 de Aviv, es un Shabbat también. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, es un Shabbat alto y se observará con todos los lineamientos de cualquier Shabbat. Es importante recordar que el uso de fuego para preparar los alimentos está permitido, ¿no? Siempre y cuando sea exclusivamente para preparar alimento. Mucho más si es para realizar los alimentos que se comerán durante el Seder, ¿no? De Pesaj. Ahora, inclusive, ahorita tenemos un día entre el Shabbat normal, el Shabbat semanal y el Shabbatón, ¿no? Que viene de la fiesta. Pero habrá alguna vez que se junten y que sea Shabbat desde el viernes, ¿no? Hasta que termine la fiesta. O que termine, el Shabbat alto de la fiesta.
Entonces en ese momento tendríamos que decir, no se puede prender fuego, se puede prender fuego única y exclusivamente para los alimentos. Es así, ¿no? Es así, es un mandamiento, es así y no debemos quebrantarlo, ¿no? Inclusive hay lugares donde el boiler para calentar el agua o el calentador de agua igual y esa leña o esa combustible, ¿no? En México muchos lugares todavía se ocupa así y en los países de América todavía se ocupa así. Inclusive aquí yo he visto que se venden los paquetes de estos que se meten en los calentadores, pues no se podría prender eso, ¿no? No se podría usar para eso, tendría que abstenerse de su uso, ¿no? Entonces les pongo yo aquí, única y exclusivamente para hacer alimentos, ¿ok? No hay que afanarse con respecto a todo lo que vamos a ver y con todo lo respecto a lo que se tiene que hacer, porque esto es una fiesta que debe darnos alegría. Esto es una fiesta que debe darnos, platicábamos David y yo, y decía, mira, me gustaría que la gente pudiera comprender que esta es una fiesta de alegría, pero también de alguna forma, pues entender lo que sucedió ese día, ¿no? Mientras que los primogénitos hebreos eran liberados y pasados por alto, cientos de miles de pequeños murieron, ¿no? A causa del pecado, a causa de un hombre, ¿no? Que se empeñó en querer hacer su voluntad. Entonces, tener la solemnidad para este día. Ahora, es un día de algunas pues emociones encontradas, porque en este mismo día es el día que nuestro creador, ¿no? Yehoshua, Hamashiach, muere en la cruz, pero también es la alegría porque sabemos que esa muerte y su resurrección, ¿no? Trae a nosotros salvación. Entonces, tengamos esa solemnidad para esta fiesta. No nos afanemos. Yo escuchaba al Javier Eric hace ayer o antier, no sé cuándo es que lo estaba escuchando, y él decía eso, ¿no? Esto hay que hacerlo poco a poco, y si este año no pudiste hacerlo correctamente, va a haber más años y lo vas a hacer, porque lo que mira el Señor es la intención de tu corazón, ¿no? Que eso es lo más importante, la intención de tu corazón, y que sea de manera correcta o no, que lo hagas. Fíjate, habrá quien no pueda dejar de tener alimentos. Ponle silencio tu mujer, por favor. No podrá tener alimentos o las cosas que se deban usar. Y decía Eric, pues con el hecho de que ya estés festejándolo y guardándolo, es un buen inicio, es un buen principio. Y creo que eso es lo que debería de hacerse, ¿no? Lo primero que se debe de hacer es tener un corazón correcto y dispuesto para una fecha como esta. ¿Tienes todos los elementos para poder hacerlo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! No puedes hacerlo, no sabes cómo hacerlo, acabas de empezar, no te preocupes. Observa la fecha, observa el día, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo lo que bíblicamente es, solo lo que debería de hacerse y con eso se estaría cumpliendo. Vas a ver que no es tan complicado, pero también vamos a ver que hay una forma y un ceder de hacerlo conforme la tradición. Y esto nos lleva a nuestro siguiente concepto, ceder. La palabra ceder significa literalmente orden, ¿no? El ceder de Pesach sería el orden de Pesach, el orden de la ceremonia, o sea, cómo va a ser llevado, ¿no? Esto, el orden de cómo se va a ir ejecutando. Eso significa simplemente ceder. Los pasos a seguir en nuestro memorial ordenado por Adonai, ¿ok? Este Moed o cita divina es un recordatorio, un memorial. ¿Qué es un memorial? Pues vamos a llevar a cabo una ceremonia que nos recuerda lo que sucedió, como lo habíamos hablado en este momento, ¿no? Lo que pasó, lo que sucedió, el cual nos sirve para recordar las maravillas y milagros que nuestro Señor hizo para liberar a nuestros hermanos y antepasados de la esclavitud de Egipto. Amén. Vamos a ir a Éxodo 12, del 1 al 3. Éxodo 12, del 1 al 3. Adonai dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim:
Este mes será para ustedes el más importante, pues será cabeza de los meses. En todas las versiones se traduce como el primer mes del año, pero es un error. Esto es cabeza de meses. ¿Qué significa? El mes más importante. No significa que este mes sea el primero o que aquí empiece el año. No, no es así. Aviv no es el mes que marca el primer mes del año, les pongo yo aquí, será cabezas de meses, siendo este el mes más importante de todos. Éxodo 12, del 5 al 6. Éxodo 12, vamos a meternos un poquito ya en materia. Éxodo 12, 5 y 6. Fíjate lo que dice. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Esta es la ordenanza que les está dando el Señor. ¿Para qué? Para el sacrificio del cordero con el que se van a pintar los dinteles. No quise hacer todo el leído de esto porque esto lo vamos a leer durante el Seder. De hecho, les voy a poner en la descripción tanto de Shabbat del de Facebook como el de YouTube, el archivo del Seder que nosotros como los del camino ocupamos. ¿Ok? Ahí se los vamos a dejar para que quien quiera hacerlo, quien quiera tomarlo, quien quiera modificarlo, quien quiera ponerle, quitarle o subirle o bajarle, pueda hacerlo, ¿ok? Pero no quise extenderme sobre todo en todo lo que es Éxodo y todo esto porque se va a ver durante el Seder, ¿ok? Entonces está hablando de ¿qué? Del cordero que va a ser inmolado, como una mitzvot, como un mandamiento, como una ordenanza. ¿Para qué? Para que la sangre de este cordero haga ¿qué? Haga en los dinteles las veces de señal para que el ángel que va a venir a acabar con los primogénitos no los toque a ellos. Su cordero será sin mancha, macho y tierno, o sea, tendría que ser de primer año, ¿no? Puedes tomarlo de las ovejas y de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Y esto es algo muy interesante. ¿Cuáles son las 2 tardes? Cuando habla entre las 2 tardes, ¿cuáles son las 2 tardes? Y es que tendríamos que entender cuál y cómo es los días bíblicos. Los días bíblicos son de la caída del sol a la caída del sol. Eso ya lo sabemos casi todos, pero los que no, es bueno que lo sepan y que se enteren, ¿no? Entonces, tendríamos 2 tardes, por decirlo así, porque al final, cuando está terminando la de un día al atardecer y está empezando el siguiente día, que también está haciendo el atardecer porque está yéndose el sol, esas serían las 2 tardes. Dice, la del final del sábado, que es el 14 de Aviv, y la del 15, que es domingo, por la tarde al caer el sol. ¿Entiendes? Entre las 2 tardes. El Haber Eric enseñaba, de hecho lo acaba de publicar, ¿no? El concepto de entre las 2 tardes. Le pongo yo aquí, bueno, más bien cito lo que él está poniendo en su publicación. Se llama así al lapso que transcurre entre la puesta del sol y la aparición de la primera estrella. O sea, todavía hay luz del sol que se está yendo, pero ya está apareciendo las estrellas, inclusive la luna, ¿no? El cordero, les pongo aquí, llamado Pesaj, debería sacrificarse en ese momento, cuando no es ni de día ni de noche. Es curioso, ¿no? Pero así es, cuando todavía no es ni de día ni de noche. Aquí en Europa es muy marcado esto, porque aquí se vuelven muy largas estos lapsos entre que se está metiendo el sol, entre que todavía no anochece y ves que ya no hay sol, pero todavía hay mucha luz, ¿no? Y es una realidad que tenemos, creo que 1 hora de diferencia con Israel. Entonces, muy seguramente en Israel, ¿no? Es exactamente igual. Y es este lapso entre que se está metiendo el sol, hay luz todavía, pero ya se ve la luna, ya se ve las estrellas, ¿no? Les pongo yo aquí, se llama así, al lapso que transcurre entre la puesta del sol y la aparición de la primera estrella. El cordero llamado Pesaj debería sacrificarse justo en ese momento, ¿ok? Aún hay luz del sol, que ya se ocultó, y se perciben las estrellas, inclusive, como les decía ahorita, la propia luna. Para este momento en el que ya nos encontramos en el primer día de Matzot, a panes sin levadura, ya deberíamos tener listo todo nuestro memorial, todo lo que va a ser
esto a la tarde del domingo. ¿Ok? De este domingo. Tal vez para otro año no nos sirva esto, porque el próximo año caerá en otra fecha. Ahorita cayó así, y por eso podemos decir a la tarde de este domingo, ¿no? Panes ácimos o matzá, que es un pan delgado y crocante, ¿no? Y vamos a explicar un poquito qué es esto y cómo se hace. Y esto es un poco el que las personas que no están muy en comunión con todo lo que se ha hecho en Pesaj puedan estarlo, y los que ya lo saben y se les escape algo puedan recordarlo, ¿no? Es un pan delgadito, crocante, que se debió, desde que se hizo hasta la hechura completa del mismo en su elaboración, no pasar más de 18 minutos, ¿no? Desde que se mezcla la masa con agua, se amasa y se cuece, ya sea en un horno o en un sartén. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos usado un horno porque nuestro horno no da para eso, no alcanza la temperatura que debería tener, porque hay que precalentarlo como a 380 o 400 grados, y una vez que ya está, no sé, igual estoy exagerando, no sé exactamente yo de hornos, pero se tiene que precalentar muchísimo para que cuando apenas metas el pan, en menos de 18 minutos esté completamente cocido. Nosotros nunca lo pudimos lograr en las previos que estuvimos haciendo con el horno, entonces decidimos y encontramos que en el sartén era mucho más rápido y mucho más eficiente. Y entonces nosotros lo hacemos en un sartén, ¿no? Y se puede hacer así. El objetivo es que de cuando se mezcle el agua y se mezcla la harina y tú amasas y haces los panes los más delgaditos que se pueda, ¿para qué? Para que al momento de poner el sartén se cosa, y se cosa rápidamente, ¿no? A partir del día 28 no se debe de tener ya hametz, no se debe comer hametz y por ende levadura vieja. ¿Por qué hago esta aclaración? Hametz es la harina que ya tuvo contacto con el agua y se empezó a fermentar. El nombre sería, se empezó a oxidar, ¿no? Ya empezó el proceso de descomposición. Esta levadura o este hametz es un tipo de levadura joven, nueva, que ya no tiene, la harina ya no tiene esa consistencia y esa estructura, ya empezó la descomposición, ya empezó a corromperse. Entonces esto ya no sirve para fines de lo que estamos buscando, ¿no? Para fines santos, como lo es tanto el Seder de Pesaj como la semana de panes de Matzot, que serán panes sin levadura, ¿no? Y está la otra levadura que es Sehor o Seor, lo que conocemos nosotros como la levadura que te venden en la tienda, ¿no? O que inclusive nosotros podríamos hacerla también, que es levadura vieja, o lo que se denomina levadura vieja. Es levadura, ¿no? Perdón, es agua, harina, ¿no? Pones harina, le pones agua, y el paso de 2 días al menos tendría que suceder para que esa levadura pudiese considerarse ya una levadura que no es hametz, sino que es una levadura más vieja. Inclusive Pablo dice, ¿no? En Gálatas 5:9, un poco de levadura, de esa levadura vieja, es a la que se está refiriendo, leuda toda la masa. Porque si tú tomas un poquito de ese, tú haces tu masa, ¿no? Y la dejas ahí porque quieres crear levadura. No estás en medio de ninguna fiesta que lo requiera, no estamos en medio de panes y levadura, y se puede comer levadura. Bueno, yo quiero hacer levadura porque en donde yo vivo no la puedo conseguir. Bueno, pues basta con hacer un poco de masa, dejarla 2 días ahí, y con un poquito que tú ocupes de eso, leudas toda la masa que quieras. ¿Ok? Entonces, tendríamos que estar libres ya para el 28, para la tarde del domingo, libres completamente de todo hametz, ¿no? El 3 de abril por la noche inicia el 7º día de Matzot, que equivale al 21 de Aviv. Si te das cuenta, ya es una semana completa que pasó, ¿no? Y esto equivale al primer día de la cuenta del Omer. Ya tendremos también un estudio para saber y explicar sobre la cuenta del Omer, ¿no? Entonces vamos a Éxodo 12:8. Éxodo 12:8. Se comerán la carne esa misma noche. La comerán asada al fuego, con pan, sin levadura, matzot, y con hierbas amargas.
Fíjate, yo les pongo aquí que bajo el estricto orden señalado en la Torá, bastaría con estos 3 elementos para cumplir con la ordenanza conforme a lo que acabamos de leer. Ahora, como ya dijimos antes, se debe comer matzot, sí, como parte de la mishvah, llevar hierbas amargas, ¿no? Y la carne del cordero. Pero aquí tenemos que hacer nuestra primera anotación, ¿no? Al día de hoy, a partir de la muerte, al día de hoy, y desde a partir de la muerte de Yehoshua HaMashiach en la cruz, que él fue el corbán de Pesaj, perfecto, porque vamos a ver ahorita en una pequeña cronología que vamos a ir viendo cómo él fue el corbán de Pesaj, ¿no? El sacrificio del cordero, ¿no? Ya después de este sacrificio no se hace nunca más el sacrificio del cordero, ya que el cordero perfecto y el sacrificio al cual apuntaba ya se ha cumplido de forma perfecta y perpetua. ¿En quién? En Mashiach, en Yehoshua. Inclusive, si se hiciese por alguna razón o motivo, sería sacrilegio propiamente. Sería una blasfemia, porque el sacrificio perfecto de Yehoshua ya se llevó a cabo. No tendríamos por qué estar sacrificando ningún tipo de cordero. Fíjate lo que dice Hebreos 10.1. Hebreos 10.1. La versión que estoy ocupando en algunos de los casos de los versículos que voy a leer es la Torah viviente. Me llama la atención porque en muchas de los versículos lo dicen de manera muy acertada. En otros ocupan mucho hebraísmo y a veces suena un poco complicado, pero ocupé un poco de esa versión en el estudio. Dice Hebreos 10.1, la Torah es solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas, ¿me entiendes? O sea, lo que vemos en la Torah y vemos en los Moed, en los Moadim, las fiestas, son sombras de cosas por venir. O sea, se anunció en esas fiestas y en esos eventos y en toda la Torah, ¿la venida de quién? ¿El plan de quién? De Mashiach, ¿no? Bajo aquel sistema, dice, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y es real, cada año, bajo el sistema sacrificial que estaba en el templo, se tenía que hacer año con año, ¿no? Este mismo sacrificio, y no se lograba limpiar por completo. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que viene nuestro sumo sacerdote. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 12 al 14. Ahí mismo, pero más adelantito. Dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Elohim, ¿no? A la diestra. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. No nos vamos a detener a explicar ahorita que no es que se haya sentado a la derecha. Creo que ya muchos de nosotros comprendemos que es una expresión, una forma de expresión en la que se menciona a la diestra como el poder de Dios, ¿no? Que es el mismo. Entonces, ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, fíjate, única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Tienes otra versión por ahí, cariño? Que no sea la... Hebreos 10, 12, 14. Que tengo la nueva traducción viviente. Está bien, la nueva traducción viviente en el 14, a ver qué dice. En el 14 dice, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santo. A ver, ¿tienes alguna otra? ¿Tienes la Reina Valera contemporánea o algo así? hispanos. Sí, está cualquier otra. 14, ¿no? Porque Sí. por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Fíjate, por una sola ofrenda. O sea, no tiene que haber muchas más, ni tiene que haber otra. Con esta sola ofrenda perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. No debería ser ofrenda ahí, con este solo corbán, con este solo sacrificio, ¿no? O porque
Dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Exacto, hizo perfectos para siempre. Yo les pongo aquí, sabiendo esto y que no se sacrificará más el cordero de Pesaj, solo conmemoramos como elementos estrictamente bíblicos, o usamos como con los elementos estrictamente bíblicos, la matzá, el pan sin levadura, y las hierbas amargas. Por eso les decía, si tú en este momento no tienes posibilidad de hacer un seder, de tener vino kosher, de tener todo esto, bueno, pues no importa. Mientras tú en ese día te hagas el memorial, recuerdes lo que sucedió en Egipto cuando fueron liberados y recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor y de nuestro Mashiach y comer en ese momento pan sin levadura, que no hay cosa más barata que eso, ¿no? Porque es harina de trigo y agua, hecha en un sartén, y hierbas amargas. Bueno, pues en ese momento, fíjate, las hierbas amargas que se ocupan en Israel son rabanitos cortados, son muy amargos. Nosotros ocupamos rúcula, ¿no? Pero hay quien pueda ocupar perejil, creo que también se puede ocupar, ¿no? O la escarola, la lechuga esta que es muy amarga. O sea, cualquier hierba amarga, ¿no? Porque en realidad en la Torah dice maror, ¿no? Que es amargo, no especifica exactamente cuál, tiene que ser amargo. Claro, no vas a usar alguna cosa que sea porque es verde, pero que no es amarga, no, tiene que ser amargo, ¿ok? Entonces, si tú en ese momento no puedes, no tienes, no hay forma de hacer nada, ¿no? De hecho, David y yo estuvimos platicando, y mi hermano Héctor igual, que está también ahí, viendo el estudio, lo estuvimos hablando, ¿no? Y estuvimos pensando en hacer alguna modificación sobre el seder, sobre todo para hacerlo como más estrictamente con respecto a lo que dice ahí, ¿no? Pero bueno, ya será en otra ocasión. Es muy bonito el seder que hacemos normalmente, ¿no? Apio puede ser, claro, el apio también está considerado como amargo, ¿no? Como hierba amarga, sí se puede ocupar el apio también. De hecho, en los memoriales judíos se ocupa mucho, siempre se pone el apio también, ¿no? Junto con los rabanitos. Y entonces, pues, si tú no tienes la posibilidad de hacerlo, si tú no tienes la posibilidad de cumplir todo el memorial y de hacer todo un seder completo, con que tú estuvieras comiendo pan sin levadura y hierbas amargas el día que debes hacerlo, conmemorando y recordando, leyendo las porciones de Éxodo, leyendo el Evangelio en la muerte y resurrección de Yehoshua, con eso estarías cumpliendo perfectamente la ordenanza. Claro, sacando toda la levadura, ¿no? Y vamos a ver que esto va mucho más allá que solo hacerlo físicamente. Cualquiera podría decir en este momento que si Yehoshua ya murió en la cruz, entonces este memorial ya no tendría más sentido, porque eso es lo que se dice allá afuera, ¿no? Allá afuera es lo que se dice, ¿no? Tanto en dogmas y iglesias y todo, ¿qué dicen allá afuera? No, pues Yehoshua ya en la cruz murió y entonces por eso ya no tenemos que festejar ninguna fiesta bíblica. Ninguna fiesta. Error, y vas a ver por qué, ¿no? Vas a ver por qué. No podemos omitir las palabras y ordenanzas de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Él mismo lo dice, ¿no? Y lo hace en dos líneas, fíjate, ¿eh? La primera cuando dijo, Mateo 5, 17 al 18. Mateo 5, 17 y 18. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, dice, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, la Torá, hasta que su propósito se cumpla. A ver, léeme en otra versión, cariño. Mateo 5, del 17 al 18. Creo que por aquí tenía yo. Mateo 5, del 17 al 18. En Lavín, tienes tú leyendo Lavín, ¿no? Pues la que tú quieras. Traducción viviente, vamos a ver. El 17 y 18. No malinterpreten. No, porque esa es la que estoy usando aquí. Más bien otra. ¿Peshita?
Sí, la Peshita, por ejemplo, que también es muy buena. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una Nayot, ajá. ni una tilde de la ley dejará de ser hasta que todo se cumpla. Exacto. Entonces, no se ha acabado el cielo, ni ha desaparecido la tierra, ¿verdad? ¿No? No se han cumplido todas las cosas que dice ahí. Entonces, hasta que eso no suceda, ¿no? No se tiene por qué dejar de observar la Torá. Esa es la primera línea. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla, a hacerla, ¿cómo se llama? Más robusta y más completa. Y la segunda, y creo yo la más importante, Lucas 22, perdón, del 18 y 19. La versión aquí sí es la Torá viviente, ¿no? Porque les digo que de ahora en adelante, dice, no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Adonai venga, ¿ok? También tomando un pedazo de matzá, haciendo el ceder, que vamos a explicar cómo fue que se hizo, y dando gracias, lo partió y les dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo que es entregado a favor de ustedes. Y aquí viene la parte que tenemos que nosotros entender y comprender. De ahora en adelante, celebren este Pesaj, dice, en memoria de mí. ¿Te das cuenta? Celebren este Pesaj en memoria de mí. ¿Ellos están cenando la cena de Pesaj? No, la van a cenar el siguiente día. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es lo que están haciendo ellos en ese momento. Pero Él les está dando una ordenanza, les está dando una orden. Les está mostrando qué es lo que deben hacer. De ahora en adelante, celebren este Pesaj, hagan esto en conmemoración mía, dicen otras versiones. Que no es otra cosa más que, de ahora en adelante, cuando se reúnan para hacer este memorial, háganlo en conmemoración mía. Que soy el cumplimiento vivo y eficaz de lo que un día pasó en Egipto. Yo soy el Passover, ¿no? Yo soy el Pesaj. Fíjate, en otras versiones, lo tengo aquí, Lucas 22, 19, dice, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Acto segundo, ¿qué hicieron las iglesias? Pues lo que quisieron, porque dejaron de hacer el memorial para inventarse otra cosa. Ahora, yo les pongo aquí, hagan esto en memoria de mí. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Qué es lo que les está diciendo? Yehoshua, ¿no? A diferencia de lo que muchas iglesias y doctrinas enseñan, él no vino a instituir una santa cena o una celebración nueva, porque eso es lo que se hace en todas las iglesias, ¿no? Hoy día. Es más, inclusive hasta en la propia católica, ¿no? Que agarran la hostia y hacen un rollo y... loquísimo, ¿no? La verdad. Él no instituyó una cena nueva, una celebración nueva. Él no instituyó la Santa Cena, ¿no? Cuando Yehoshua les dice a estos discípulos, ellos están celebrando, y por eso es que vamos a explicar qué es lo que están celebrando ellos, lo que se conoce como el Haná de Pesach. Haná, es H-A-J-A. Haná de Pesach. ¿Qué es el Haná de Pesach? De hecho, si tú le pones ahorita en Google, ¿no? En Google tú le pones Haná de Pesach, vas a ver lo que es. Hoy día se hace una Haná de Pesach. Es más, inclusive, esto que estamos haciendo ahorita es como nuestro Haná de Pesach. Yo sé que no vamos a cenar nada, ¿no? Pero estamos haciendo un preparativo, ¿no? Es un preparativo lo que estamos haciendo, poniéndonos de acuerdo, poniendo en línea todo lo que va a ser, ¿no? Todo lo que tiene que hacerse, qué no debe de hacerse, recordarle a unos lo que igual y se les está olvidando, otros ya lo saben pero se reafirma, otros no tienen idea porque están entrando apenas y van a empezar su primer Pesaj, ¿no? Este Haná de Pesaj, una reunión que se hace aún hasta el día de hoy para hacer los preparativos ¿de qué? Del Seder de Pesaj, ¿no? Fíjate, Mateo 26, 17 dice, y esto lo estuvimos platicando el Haber Eric y los hermanos que formamos parte de este
concilio de ancianos de iglesias, estuvimos platicando un poquito de este tema porque yo traía algunas dudillas y estuve haciéndoles ahí algunos comentarios, ¿no? Mateo 26, 17, fíjate lo que dice. Antes de la fiesta de Matzah, o de panes sin levadura, los discípulos vinieron a Yehoshua y preguntaron. ¿Qué le preguntaron? ¿Dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? En otras versiones, hay que tener cuidado con lo que dicen otras versiones, porque otras versiones dicen cosas rarísimas, ¿no? ¿Dónde quieres cenar la Pascua? Le dicen. Pero en realidad no es lo que está diciéndoles. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? El ceder del servicio de Pesaj, ¿no? Es durante esta reunión que él cena con ellos. Ahora, él hace en la cena con ellos tal y como se haría en la cena de Pesaj. Como lo instituyó Hillel, de hecho platicábamos David y yo, ¿no? Que es Hillel el Grande, ¿no? al que le llaman, el que instituye esta cena con las 4 copas. Él pone las 4 copas y después se fueron agregando los demás elementos, ¿no? Pero en realidad este es un orden que ya existía para la cena, ¿no? Esto es un orden que ya se venía haciendo habitualmente y que él lo hace con ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque él no podrá cenar la cena de Pesaj con ellos. ¿Estás de acuerdo? Ellos no están cenando Pesaj en ese momento. Están haciendo una reunión de preparación, ¿no? Haná Pesaj. Y entonces él hace el ceder como el que nosotros vamos a hacer en Pesaj. Y lo hace para conmemorar con ellos este momento, este tiempo, tal como se hiciese y como se venía instruyendo que se hiciera. Él no va a cenar con ellos. ¿Por qué? Pues él es el sacrificio de Pesaj. Él es el cordero de Pesaj. Justo a la hora que se hacía el sacrificio de los corderos, él estaba siendo sacrificado en la cruz. Fíjate, los discípulos llegan el día 14 de Abib, después de la caída del sol, siendo el día previo de la preparación de sacar toda la levadura, sería el día 13, de Abib, después de la caída del sol, siendo el día previo de la preparación de sacar toda la levadura, al aposento alto a realizar la ajaná de Pesaj, ¿no? Ellos hacen el ceder, esto más o menos... si estoy equivocado, no es el día 13, es el día 14. Lo que pasa es que tenemos que entender que es el día cuando cae el sol, ¿me entiendes? Sí, es la tarde del 13, pero que también viene a ser la tarde del 14. Ese día 14, que ya empezó a la noche, a las 20 horas aproximadamente, no sé, por ahí, ¿no? Es cuando ellos se reúnen para hacer la preparación de Pesaj. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo 26, 30, 31 lo dice. Después de cantar el Jalel, ¿no? Un himno, porque se hacía eso, que normalmente podía ser el Salmo 113, del Salmo 113 al Salmo 118 era lo que se cantaba normalmente. Y eso lo dice, ¿no? Eso lo dice Mateo 26. Salieron hacia el Monte de los Olivos, después de haber cenado y después de hacer todo lo que había sucedido durante la cena. Entonces Yehoshua les dijo, esta noche todos ustedes perderán la fe en mí. O sea, todos ustedes me dejarán. En otras versiones dice, ¿no? Como dice el Tanaj, como dicen las Escrituras, heriré de muerte al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Él estaba hablándoles de lo que iba a suceder. Ahora, aproximadamente a las 12 de la noche, minutos antes, minutos después, Yehoshua es apresado y juzgado, ¿no? Se sabe esto porque un ceder como el que vamos a realizar no se lleva menos de 2 horas o 3 horas. Entonces ellos empezaron a cenar ya, pongamos a las 9, ¿no? Ya a las aproximadamente cerca de las 12 ya estaban saliendo ellos a orar. Y entonces Yehoshua es apresado. Vamos a ver lo que dice Juan 18:28. Llevaron a Yehoshua de casa de Caifás al puesto de mando del gobernador, ya que en este momento, ya en este momento era temprano en la mañana. O sea que
no les puse aquí todo el proceso y no fui llevando toda la cronología exacta, más bien lo que más importante, todo es importante, pero para que podamos tener una idea de lo que estamos hablando. Él ya había sido juzgado previamente, juzgado, entre comillas, porque un juicio hebreo no podía realizarse de noche, hubo anomalías, como en todos los juicios que son donde el culpable no lo es, donde es inocente, ¿no? Entonces todo esto fue por de madrugada y ya temprano, ¿no? Lo llevaron al gobernador en ese momento, ¿no? De la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, se lo llevan al gobernador, ¿no? Ellos no entraron en ese edificio porque no querían profanarse ritualmente, y es que les fuera impedido participar, ¿de qué? Del Seder de Pesaj. Entonces, esto significa que él no cenó la Pascua con ellos, o sea, él no cenó el Pesaj, sino cenó una cena previa para organizar, o la cena que normalmente se hacía, y donde Yehoshua les indica lo que tienen que hacer, y cómo lo tienen que hacer, y lo que va a suceder. Los sacerdotes no quieren entrar a la casa del ¿cómo se llama?, del gobernador, que es romano, porque en ese momento ellos ¿qué harían? Se profanarían y no podrían cenar la cena de Pesaj, ¿no? Se verían impedidos para poder realizar el Seder de Pesaj. Esto sucede a la primera hora de la mañana. Los historiadores dicen, y los que se han puesto a analizar esto, entre las 5 y las 6 de la mañana. De hecho, leía un comentario que decía que si en ese momento estaba el gobernador despierto, era porque dentro de la guardia que fue a arrestar a Yehoshua, había también soldados romanos. Porque si no, no podía haber sido válido el arresto. Ellos no tenían ningún tipo de validez para hacerlo y tenía que haber algún soldado romano ahí. O sea, él estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Marcos 15, del 24 al 25. Y es que fíjate, tenemos bien fresco ahorita todo lo que pasó en Egipto, pero necesitamos tener también bien fresco lo que pasó el día de la crucifixión, ¿no? Después, el del 24 dice, después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. En otras versiones dice la hora tercera, ¿no? Tercio. La hora tercera. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, estaba leyendo que el cielo se oscureció, o sea, se volvió como de noche, ¿no? No una oscuridad como la del juicio que hubo en Egipto, pero sí se hizo como de noche. Y muchos decían, no, es que los científicos decían, no, es que ese día hubo un ¿cómo se llama? Un eclipse. Y no podía ser porque era luna nueva y no había luna. No podía suceder en ese momento, ¿no? Les pongo yo aquí, a las 12 del día era que se quemaba todo el posible hametz que pudiera haber quedado, ¿no? Que pudiera haber hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era la hora que se degollaban los corderos de Pesaj. ¿Por qué? Porque el Pesaj se hacía el domingo, bueno, para nosotros de domingo, por la noche. ¿Ok? Entonces, para las 3 de la tarde estaba siendo ya degollados los corderos, que es la hora en que Yehoshua, que es la hora sexta, que ya le llaman, ¿no? Que es a la hora en que Yehoshua muere, ¿no? Es justo a la hora que Mashiach muere. Marcos 15, del 42 al 45. Dice, puesto que era el día de preparación, esto es la víspera de Shabbat de Pesaj, cuando la noche se aproximaba, Yosef de Ramatayim, que es un hombre conocido por todos, es José de Arimatea, un miembro prominente del Sanedrín, quien él mismo estaba esperando el reino de Adonai, o sea que sí creía en Mashiach, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yehoshua. Pilato estaba sorprendido de oír que ya estaba muerto, tan rápido, ¿no? Los crucificados podían tardar hasta... era una muerte horrible, porque podían tardar horas, hasta días. No tantos días, pero sí por lo menos un día entero, sufriendo, asfixiándose. Pero Yehoshua, él cumplió exactamente con la ordenanza del Corbán, ¿no? Él es sacrificado y muere a la hora que eran sacrificados los corderos. Así que llamó al oficial y le preguntó si hacía rato que estaba muerto.
El 45 dice, después de tener confirmación del oficial que Yeshua o Yehoshua estaba muerto, le dio el cuerpo a José, a Yosef de Arimatea, ¿no? Ahora fíjate, con esta breve cronología podemos darnos cuenta que en verdad es Yehoshua nuestro Pesaj. Por eso él dice, hagan esto en conmemoración mía, en conmemoración de mí. Cuando hagan el Pesaj, ya no solamente piensen en la salida de nuestro pueblo de Egipto, sino que háganlo pensando en la salida, ¿no? Les pongo yo aquí de la salida del pecado de la humanidad entera, de quien ponga su emuná y la fe correcta en él. Fíjate, yo les pongo aquí, con la mente en esto, busquemos guardar este moed con la solemnidad y dedicación que requiere. No dejaremos de conmemorar y recordar la gloriosa salida de nuestros antepasados de Egipto y las manifestaciones poderosas de Adonai en cada milagro y en cada juicio que recibió Egipto. No vamos a dejar de conmemorarlo. No vamos a olvidar eso, al contrario. Pero, en el entendido de que Yehoshua ha cumplido y es la verdadera libertad de la esclavitud. Él es la verdadera libertad de la esclavitud, del pecado, con su muerte y resurrección. ¿No? Coré salió de Egipto también. Y fue salvado su primogénito, ¿no? Porque puso la sangre. Pero acto seguido, ¿qué sucedió con Coré? Él no recibió la salvación que recibió el que ha creído en Mashiach. ¿No? No hay vida eterna para Coré. Por su comportamiento y por como lo que demostró ser y fue, ¿no? Gálatas 3, 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Ya casi vamos a terminar. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, ¿no? Y les pongo yo entre paréntesis, la paga del pecado, ¿se acuerdan qué era? La paga del pecado es muerte. Bueno, pues Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿Cuál era la maldición pronunciada en la Torá? Y es que este juego de letras en Gálatas, de palabras, ha servido para hacer, no, la Torá es maldición, ya no hay que seguirla, no hay que leerla, ni siquiera no hay que obedecerla. No. Mashiach nos redimió de lo que la Torá dice que es pecado, o de las consecuencias de nuestro pecado, y que nos damos cuenta a la hora de que vamos a la Torá, ¿no? Haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y les pongo yo, y sigue el versículo, para que Yehoshua HaMashiach, la bendición anunciada a Abraham, alcanzara también a todas las naciones, a fin de que por medio de creer pudiéramos recibir lo que fue prometido por su Ruach, ¿no? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, Elohim lo contó como pecador. Ese corderito que fue sacrificado en Egipto no tenía culpa alguna. De hecho, era un corderito de 1 año, ¿no? Ni siquiera había tenido chance de portarse mal y de irse del rebaño, ¿no? Era un corderito perfecto y sin mancha, sin falta. Bueno, pues así de la misma manera, Yehoshua no conoció pecado, pero se hizo pecado a causa de nosotros. Lo contó como pecador, dice, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim, ¿no? Aleluya, aleluya, porque ¿sabes qué? El Señor hizo esto con el fin de darnos libertad. Él mismo se hizo hombre y murió en la cruz, cargó con cada uno de nuestros pecados para que hoy tuviésemos libertad y pudiésemos decir justificados delante de él, ¿no? Primera de Corintios 5, 7 y 8 dice, y ya con esto terminamos nuestro estudio. Límpiense de la vieja levadura. Acuérdense que siempre me gusta terminar el estudio que estemos haciendo con un consejo que venga de parte del Señor, y no un consejo, una enseñanza, ¿no? Que venga de parte del Señor y nos haga vivir vidas
más cercanas a Él. Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son, dice. ¿Por qué ya lo son? ¿Por qué habla de esto? Los corintios eran entendidos ya, ¿no? Por eso él los reprende tanto, porque no es posible que ya conociendo a Mashiach, ya habiendo sido enseñados y estudiados de esto, sigan ustedes haciendo lo que hacen, ¿no? Y entonces les dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad ya lo son. Nuestro Pesaj, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros, ¿no? Aleluya. Esto debe darnos de verdad tranquilidad y alegría. Así que celebremos la fiesta, pero fíjate, eso dice el versículo. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender con todo esto? Que este ceder no omite ni quita la ordenanza primera, que es observar la salida de los nuestros en su momento por la mano poderosa y con mano alzada, ¿no? Con la mano arriba, o sea, ni siquiera significaría que estuviera la mano arriba, sino que ellos salieron a la vista de todos, eso significa, ¿no? Y vamos a festejarlo, y vamos a alegrarnos por eso, pero también tenemos que recordar, y no podemos pasar por alto, que nuestro Pesaj es Cristo, y ya ha sido sacrificado por nosotros. Entonces, tenemos que quitar la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? ¿Cuál es tu vieja levadura? ¿No? ¿Cuál es tu vieja levadura? Sí, es tu pecado. Fíjate, yo les compartía hace un momento, ¿no? Les ponía en el grupo algo que quiero leerles en este momento, ¿no? Les ponía yo, estamos cada vez más cerca de nuestras 2 primeras conmemoraciones santas del año. Mikra Kodesh, ¿no? Mikra Kodesh, convocación santa. Y les pongo yo, vayamos preparando nuestras casas, limpiándola de la levadura de nuestro hogar, ¿no? Limpiando la levadura de nuestro hogar, limpiando a fondo nuestras alacenas para que no haya vestigio alguno de la levadura vieja y fermentos prohibidos para estas fechas. Pero también necesario es, ¿no? Es que a la par de que hacemos eso, que lo hacemos, vayamos buscando en las alacenas y en los recovecos de nuestro corazón dicha levadura, ¿no? Meditando en todo eso que haga que leude nuestro carácter y nuestro caminar, de todo aquello que contamine y rompa el orden santo en nuestras vidas. Busquemos las cosas que corrompen nuestro actuar y vivir a los ojos de Hashem. Hagamos un ejercicio de búsqueda y captura, les pongo yo aquí, de todo pensamiento y emoción que rompe el equilibrio de nuestra santidad, corrompiendo nuestra mente y corazón, ¿no? Como dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 10:5, les dice, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Adonai. Y ponemos todo pensamiento en cautiverio. Lo tomamos y lo apresamos, ¿no? Buscamos toda la vieja levadura, ¿no? Todo lo que en nuestro pasado leudó nuestra vida. Todo lo que en nuestro pasado hizo que nuestro carácter se corrompiera. El orgullo, la soberbia, la altivez, ¿no? Los malos deseos, la maledicencia del corazón que estuvo a flor de piel tantos años. Hay que buscarla, ¿sabes? Porque así como puede pasar, y les contaba, ¿no? El año pasado que estaba yo bien contento porque supuestamente había sacado toda la levadura de todos lados y no sé cómo es que en una chamarra metí la mano y saqué una galleta en medio, panes y levadura, ¿no? Ups. Y de verdad sentí, si no el juicio, porque no sabía que no había juicio sobre mí por ese hecho, sí sentí, dije, esto no debía estar aquí. Este pedazo de galleta, ¿no? Oreo, no sé qué, era la galleta que estaba ahí, no debía estar aquí.
Debía yo haber tenido cuidado de buscar y escudriñar. Ese es el propósito de que nosotros vayamos y limpiemos nuestra casa y escudriñemos todo para que didácticamente en nuestra mente y en nuestro corazón empiece a suceder el mismo proceso. Vayamos y tomemos cautivo, ¿no? Como dice Pablo, ponemos todo pensamiento en cautivo. ¿A la obediencia de quién? A la obediencia de Mashiach. Si en el pasado fui un adúltero, pues ya no hay más adulterio. ¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento y ese deseo y esa acción que tuve, la pongo hoy en cautiverio a la obediencia de Mashiach. ¿Y Mashiach qué dice? Hombre de una sola mujer, ¿no? Es que en el pasado yo fui de ojo alegre, o en el pasado fui ladrón, en el pasado fui drogadicto, vicioso. Y sabes, hermano, de repente como que se quiere poner loco dentro de mí eso, ¿no? A ver, tienes que ir y buscar en los recovecos de las alacenas de tu corazón eso que te está leudando, ¿no? Que está rompiendo el equilibrio perfecto de santidad que hay en tu vida, que está corrompiendo tu corazón para ir y ¿qué? Y sacarlo, ponerlo en cautiverio. Por eso les pongo yo en una acción literal de búsqueda y captura, ¿no? Luchemos la buena batalla, les pongo yo, con una emuná firme en Yehoshua HaMashiach. Y caminemos hacia la meta, que es una vida que de gloria y que de honra al único Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Que es Yehoshua HaMashiach. Entonces, no podemos pasar un año más sin que esto sea una realidad para nuestra vida. No podemos pasar un año más solo haciendo palomita en el Seder de Pesaj. Panes sin levadura. Ay, ya viene Shavuot, palomita para Shavuot. No. Tenemos que escudriñar en nuestro corazón y tenemos que hacer lo propio para que en nuestro corazón haya transformaciones y cambios, ¿no? Para que entonces pueda haber un verdadero primer fruto, o la imagen de estos primeros frutos, ¿no? Que vamos a ver en Shavuot, que es el fruto del Espíritu que hay en nuestro corazón a través de haber sacado todo esto que Yehoshua ha logrado sacar de nosotros a través de su muerte y de su resurrección y de su perdón que nos ha dado, ¿no? Para que entonces podamos caminar vidas de santidad. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Y Hag Pesach Sameach, ¿no? Porque ya estamos a punto de empezar. Felices fiestas de Pesach y de panes sin levaduras. Amén. Nos vemos mañana para Shabbat.